Lex Talk, Hablemos Derecho, un podcast universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Marista de Querétaro hecho por los estudiantes para la comunidad. En la Universidad Marista de Querétaro nos complace oficialmente dar inicio con este nuevo proyecto de podcast, Hablemos Derecho, tu asesoría virtual. Sean todos cordialmente bienvenidos. Queremos agradecer al hermano Roberto Méndez, rector de la Universidad Marista de Querétaro, y a la doctora Violeta Barbosa, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Marista. Este es un proyecto iniciado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Marista de Querétaro y estamos emocionados por poder transmitir un poquito de lo que día a día nos esforzamos por aprender en un lenguaje fácil de entender para que todos conozcan mejor de las implicaciones del derecho en la vida cotidiana de las personas. Así es, porque todos enfrentamos situaciones a diario en las que incluso sin darnos cuenta somos partícipes del derecho. Y como bien lo dicen, el conocimiento es poder. Queremos empoderar a toda nuestra audiencia para que conozcan un poquito más de cómo funcionan realmente las situaciones jurídicas. Tal y como mencionan mis compañeras, fue que llegamos a la idea de crear un podcast que sirva como un espacio de información legal y además como asesoría jurídica virtual, gratuita, como nos gusta. Para esto contaremos con un correo institucional al que podrán hacernos llegar todas sus dudas o consultas que crean que pueden resolverles estudiantes de derecho. Contamos con abogados titulados asesorándonos, no se apuren, no piensen que solo somos nosotros, pero también somos inteligentes, eso se los vamos a demostrar más adelante. Y bueno, ya les empezamos a platicar del proyecto y todavía no nos presentamos. ¿Qué les parece si iniciamos con esta parte? Claro, mi nombre es Frida Rivera, tengo 20 años y curso el octavo cuatrimestre de la carrera de Derecho aquí en la Universidad Marista. Mi nombre es Miriam Vega, tengo 22 años y Frida es mi compañera de salón. También voy en octavo cuatrimestre de la carrera. Hola, mi nombre es Fernanda Rodríguez, tengo 22 años y curso el séptimo cuatrimestre también de la carrera de Derecho en la Universidad Marista. Frida, Miri y Fer también son mis compañeras, pero yo voy un poquito más adelante. Mi nombre es Manuel Esquerra, tengo 22 años y yo curso el 10º cuatrimestre de la carrera, a nada de terminar. Niñas, ¿qué les parece si iniciamos y me platican cómo va a funcionar la dinámica en estos episodios? Excelente pregunta, Manu. Bueno, pues cada capítulo estará dedicado a desarrollar un tema en particular. Abordaremos algunas problemáticas alrededor de este, en el que la audiencia pueda enfrentarse como más seguido. Les daremos la manera de corrector para también solucionar las mismas. Pero antes de eso, estaremos iniciando nuestros episodios respondiendo a todas las dudas y consultas que nos hayan llegado a través del correo institucional y tendremos algunos minutos exclusivamente dedicados antes de arrancar oficialmente con el tema. Además de lo que nos platica Miri, podrán mandarnos sus preguntas por mensajes a nuestro Instagram. En nuestro perfil le responderemos las preguntas que nos manden, incluso si su consulta es sobre un tema útil para este programa, podremos dedicar hasta un episodio para resolver todo lo relativo al tema. Espero que tengamos varias preguntas por responder en los próximos capítulos. Recuerden que esto será cada vez más interesante conforme puedan involucrarse. Pero no hay que adelantarnos, chicas. ¿Qué les parece si empezamos con el tema que preparamos para hoy? Me parece perfecto. Cuéntanos por favor a todos cuál es el tema para el primer episodio. Muy bien, pues sin más dilación, hoy vamos a platicar un poquito sobre un tema común en la vida cotidiana de la gente y en el que además es bastante sencillo encontrar la relación con el derecho. Vamos a platicar sobre el arrendamiento. Normalmente lo conocen como renta y como dice Manu, seguramente interesa a muchos de nuestros oyentes, ya sea porque están rentando una casa o un depa o están buscando una casa para rentar, o puede ser también que tengan una propiedad y quisieran rentarla. Por ello vamos a resolver algunas de las cuestiones más importantes en el arrendamiento. Muy bien, niñas, pues yo creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando digo que si queremos realizar un buen trabajo comunicándole a la gente cuáles pueden ser los problemas a los que se enfrenten, necesitamos saber qué sabe la gente para tener una mejor idea de cuáles pueden ser esos problemas. ¿Están de acuerdo? Totalmente, Manu. A veces como estudiantes o directamente los abogados queremos explicar las cosas y se nos olvida que no todos conocen cómo funciona el derecho, ni van a entender los términos. Al tener esta referencia del nivel de conocimiento que tienen las personas ajenas pues al ámbito jurídico, podemos pensar en la mejor manera de compartirles esta información. Yo también estoy de acuerdo, pero oigan, ¿de qué manera tendremos esta referencia o acaso ya la tenemos? Obviamente, Miri, es una muestra pequeña, pero nos dedicamos a entrevistar a algunas personas aleatoriamente que pasaban frente a la Universidad Marista. En esta ocasión les preguntamos si sabían de lo que era el arrendamiento y
tenemos a las siguientes personas. Fer, tú has estado muy calladita. ¿Qué te parece si nos apoyas a leer las respuestas que nos dieron? Claro que sí. Aquí tenemos varias respuestas. La primera la tenemos de Mariana, que es una chica de 19 años que nos dijo que para ella el arrendamiento es cuando tú pagas por vivir en una casa o en un lugar, que pues básicamente se ponen de acuerdo dos personas para que una de ellas viva en un lugar que no es suyo a cambio de dinero que paga mensualmente al dueño del hogar. La persona 2, Raúl, de 15 años, nos dijo que el arrendamiento es cuando pagabas por vivir en la casa de alguien más que no la estaba usando y quería ganar dinero. Y la última respuesta la tenemos de Santiago, bastante completa, por cierto. Él tiene 22 años y nos platicó que su papá es abogado y que lo que entiende es que es un contrato por el que el dueño de una propiedad permite a otra persona vivir en ella siempre que cumpla con algunas condiciones, como es pagar la renta. Es muy interesante cómo diferentes personas pueden opinar diferente sobre un mismo tema, ¿no? ¿Qué les parecieron las respuestas de los entrevistados, amigos? Yo creo que están bastante cercanos al concepto y al funcionamiento del arrendamiento, ¿no? A mí me gustaron. Pero nada más que hay que precisar un poquito más sobre este tema. Pues ¿Les sí. parece? Pues Sí, está súper bien. yo les voy a empezar a decir que nuestro amigo Santiago, pues de la última respuesta que nos mencionó Fer, se trata de un contrato. Y sí, es un contrato en el que participan dos personas, principalmente el arrendador, que es el dueño de la cosa que se va a rentar, y del arrendatario, la persona que quiere usar lo que sea que el arrendatario esté rentando y por lo que está dispuesto a pagar. También puede haber avales, pero esta figura la vamos a ver más adelante. Y vamos a ser bastante simples. Miri nos acaba de decir quiénes participan en el contrato, pero también nos hizo mención indirectamente del objeto del contrato de arrendamiento, que no es otra cosa que la cesión temporal, es decir, por un periodo de tiempo, del uso de un bien a cambio de un pago. Yo, arrendatario, te pago la renta, tu arrendador me dejas usar lo que es tuyo por un tiempo. Ahora bien, Frida, yo creo que todos respondieron a la pregunta, más bien todos la respondieron hablando de casas o de departamentos. ¿Es neta que solo se puede rentar esto? De hecho, nada que ver, mano. No sé por qué, pero algunas personas creen que el arrendamiento es solo para bienes inmuebles. Y al decir renta ya puede entrar cualquier cosa, pero no. Arrendamiento es el nombre del contrato y se puede celebrar sobre bienes inmuebles como casas y departamentos, o sobre bienes muebles como cuando rentas un coche para irte de vacaciones, o cuando hay que rentar un traje porque te invitan a una boda. Prácticamente se puede arrendar todo lo que no se consume con su uso, como la comida, obviamente. Pero solo nos dedicaremos a hablar sobre el arrendamiento de inmuebles. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fri, por estos ejemplos al diferenciar lo que es un bien inmueble y mueble. Ahora platicaremos sobre las problemáticas a las que podría enfrentarse la audiencia, ustedes, las personas que nos están escuchando, pensando específicamente en el arrendamiento de inmuebles. La primera que se me ocurre es, ¿de qué manera se formaliza el contrato? ¿Cómo se llega a vivir a la casa de alguien? ¿O cómo puedo hacer que alguien me pague por vivir en mi casa? Pues se puede llegar a vivir a la casa de alguien de muchas maneras, pero como ya estamos hablando de arrendamiento, pues vamos a dedicarnos únicamente a esto. Cualquier abogado les va a recomendar que siempre celebren sus contratos de arrendamiento por escrito. Ya sabemos que los mexicanos somos muy confianzudos y de creer en la palabra de la gente, pero cuando se trate de este tipo de situaciones, Papelito habla. Justo, lo acaba de decir Frida, papelito habla. Siempre que tengamos por escrito las condiciones sobre las que se está realizando un contrato de arrendamiento, en caso de que haya algún malentendido o problema, pues se va a poder llegar a una solución. ¿Cómo? Pues ante un juez, ante una instancia correspondiente. ¿Y qué más? Frida, este contrato ya les dije que tiene que ser por escrito. ¿Qué te parece si nos dices cuáles son los requisitos o la información que deba tener el contrato? Claro que sí. Pues lo podemos dividir en algunos capítulos. En primer lugar, un capítulo relativo a la información general que contiene el contrato, se denomina proemio, y en esta parte dice claramente que las personas fulanito y merenganito, por así decirlo, están reunidas en una fecha y lugar determinados para celebrar el contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble ubicado en dirección Lomitas 34, Colonia Ensueño, por un ejemplo obviamente.
Después, súper importante, un capítulo en el que se identifique plenamente a las personas que intervienen, sus nombres completos, número de identificación, domicilio y estado civil. También es importante anexar al contrato copias de las identificaciones y comprobantes de domicilio que presenten las partes. Después de identificar a las personas que participan, yo me aseguraría de que señale perfectamente la ubicación del inmueble a arrendar y una descripción general de sus características. Bueno, pues de haber escuchado y identificado perfectamente qué se arrenda y quién participa, pues yo diría que pasemos a las condiciones sobre las que se va a celebrar el arrendamiento. De momento solo sabemos que el arrendador va a ceder temporalmente el uso de su bien al arrendatario, a cambio de dinero. Pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Nos ayudas a entender la cláusula, Manu? Claro que sí, Miri. Pues mira, personalmente considero que lo más importante, por lo menos para el arrendador, va a ser cuánto se tiene que pagar de renta, qué días se tiene que pagar y de qué manera quiere que se le pague. El dinero es por lo que está poniendo en renta su casa. También es importante mencionar cuánto va a durar el contrato de arrendamiento. Si hoy llego a vivir a tu casa, te voy a pagar renta hasta el próximo año en el mismo mes o hasta los próximos 2 años. Hay que establecerlo desde el inicio del contrato. Y si habrá un aval, cuándo va a responder el aval. Son varias cositas en esta parte. A ver, Manu, pero discúlpame que te interrumpa, pero creo que ya incluiste varias determinaciones que no son fáciles de entender para nuestra audiencia. ¿Nos podrías explicar más o menos qué significan estos conceptos de aval? Sí, a ver, ahorita mencioné el aval, pero también se habla de depósito en garantía. Son dos figuras que tienen la misma finalidad, brindarle un poquito de seguridad o certeza al arrendador de que él va a seguir recibiendo su renta mensualmente y que además el arrendatario va a cuidar su casa. ¿Qué les parece si para hacerlo un poquito más dinámico, yo explico el depósito en garantía y tú me apoyas explicando la figura del aval, Miri? ¿Estás bien? Me parece. Vamos a darle. Entonces, el depósito en garantía se los voy a explicar con un ejemplo. ¿Ubican los infomerciales de la tele? ¿Todos los han visto? Claro. Sí. Sí, que de repente Qué estás bueno, a las 3 de la mañana y están anunciando un producto milagroso. Buenísimos, por cierto. Pues bueno, estos productos maravilla están tan seguros de la calidad y de la manera tan perfecta en que va a funcionar que te prometen que en caso de que no estés satisfecho, de que no funcione como lo venden, pues te regresan tu dinero. Esto es una garantía. Pues el depósito en garantía funciona de la misma manera. Nada más que aquí tú eres el que está vendiendo el producto y el producto eres tú como inquilino. Y el arrendador tiene que tener la seguridad de que tú eres un buen inquilino y que no vas a maltratar su casa. Claro. ¿Y qué creen que hace el que está vendiendo el producto? Si nos regresamos al ejemplo. Pues te regresan tu dinero. Exactamente. Pues al inicio del contrato de arrendamiento, el arrendatario va a poner dinero, el depósito en garantía, generalmente es un mes de renta, y al término del contrato, ¿cuál creen que sea la condición para que se le regrese este dinero? Pues que esté todo bien. Que haya cumplido con las condiciones. Tú te estás vendiendo como un inquilino perfecto, pues al término del contrato la casa va a Se lo estar van a devolver. en perfectas condiciones. Y esto es el depósito en garantía. Miri, ahora sí platícanos, si gustan. Bueno, ay, el aval. Yo soy aval de mi hermana en un crédito de bueno, pues esta es una figura polémica y controvertida. Yo creo que hasta que nos da para dedicarle todo un episodio, pero bueno, voy a tratar de hacerlo simplemente cortito y breve. Un aval es una persona que se compromete a pagar las deudas de otra persona en caso de que esta persona no cumpla. En el caso del contrato del arrendamiento, el arrendador pide que se cuente con un aval para el caso de que el arrendatario deje de pagar la renta, de modo que este no quede como en peligro su ingreso de la renta mensual, pues él va a pedir que se lo pague a alguien más. Si no, En este imagínate, caso, el aval. tú te quedas sin casa y sin renta, pues pobrecito. No. Pero sí pasa, ¿eh? Sí, ¿Y sí? lamentablemente. Bueno, pues este aval tiene que demostrar que cuenta con la solvencia económica para poder responder a esta obligación. En mi caso, yo no tengo ni dinero para pagar el préstamo de mi mamá, pero ahí veremos. Mi aval es mi mamá. Buena aval. Las mamás son un buen aval, ahí se los recomiendo. Pero ya platicamos un poquito de esto. ¿Creen que nos falta información para mencionar en el contrato? De hecho, sí. La información de las cláusulas yo las clasificaría dentro de un propio capítulo.
porque es una parte bien importante, me refiero a las obligaciones y a los derechos que tienen que tener las dos partes, obviamente. Ok, ¿de qué se trata esto de obligaciones y derechos? Bueno, este apartado también hay que leerlo perfectamente antes de acceder a firmar un contrato de arrendamiento. Fíjense bien en todo lo que dice un contrato, porque pagar la renta y ceder al uso no son las únicas obligaciones que existen en el arrendamiento, sino que existen bastantes que pueden variar muchísimo dependiendo de lo que se haya acordado pues entre las partes. ¿Cuáles se te ocurren que sean las más comunes e importantes, Fer? Yo les digo esto que es muy interesante. Fíjense que esta parte puede variar un montón, muchísimo, porque en el contrato de arrendamiento se pueden incluir cosas como el saber si es posible tener mascotas dentro del lugar, si puedo recibir invitados, si puedo hacer fiestas con mis amigos, quién tendrá que realizar la contratación y pago de servicios o cuotas de mantenimiento que debe de hacer el arrendador en caso de querer hacer reparaciones o alguna modificación a la casa. Hay muchísimas cosas que se pueden incluir. Por eso es bien importante leer todo. No vaya a ser que estemos accediendo a condiciones raras con el contrato. Siempre hay que leer las letras chiquitas, acuérdense. Y eso sí, siempre. Siempre. Y hablando de cosas raras en el contrato, justo ahorita me acordé de lo que nos platicaste que pasó en la casa que estás rentando, Fri. ¿Le quieres buenísimo contar a la audiencia esta experiencia para que se familiaricen un poquito más con este tema? Claro que sí, una Échense un experiencia ojo. muy desagradable de que yo rento un departamento y pues en el contrato obviamente no viene nada de que tengan una cámara en el departamento y pues tienen una cámara que me vigila todo el tiempo. ¿Cómo crees, Fri? Y está horrible. No. Sí, a mis amigos les parece desagradable cada Siempre que la van. volteamos, porque no, imagínate. Y se enoja cuando la Sí, voltean. obviamente Claro. siempre se la pasa reclamando. No, pues si tienen algún tipo de situación así con su arrendador, pues es importante hablarlo porque no es posible que se esté violando la privacidad de una persona. Sí Claro. está bien que sea su casa y lo que quieran, pero hay cosas que simplemente no son negociables. Y acuérdense que un contrato es un acuerdo de voluntades. Tienen que estar de acuerdo. Sí. Pero a ver, además de esta información que ya mencionamos, ¿queda algo pendiente? Yo diría que mencionemos el término anticipado del contrato. Ok, ¿esto se puede? Sí, claro que se puede, pero mira, Fri nos va a explicar. Claro que se puede. En este caso de que exista alguna controversia, el contrato se puede terminar antes de lo pactado. Tan lista como siempre, Fri, el contrato termina con normalidad si el arrendatario pagó sus rentas durante todo el tiempo pactado y al término de la vigencia devuelve la posesión de la propiedad al arrendador. Pero también puede terminar anticipadamente en caso de que alguna de las partes no cumpla con sus obligaciones, que es algo que ya se mencionó. Y esto puede dar lugar a sanciones. ¿Por qué no nos ayudas dándonos algunos ejemplos de esto, Manu? Claro que sí, pues como todo en la vida, cuando tú te comprometes con algo y quedas mal, pues tiene que haber consecuencias. Los contratos de arrendamiento no son la excepción. En caso de que se termine anticipadamente por culpa del arrendatario, generalmente al firmar el contrato se establece lo que se denomina pena convencional. Esto va a ser la consecuencia en caso de incumplimiento y generalmente es dinero. En caso de incumplimiento, pues se tiene que pagar esta pena. Y la entrega anticipada de la propiedad, por supuesto. En caso de que se termine anticipadamente por culpa del arrendador, pues obviamente no daría lugar a la pena convencional y simplemente se entregaría el departamento antes de que termine el contrato. Bueno, pues muchísimas gracias, Manu, por darnos esta explicación. Y ya por último, lo que debe contener todo contrato de arrendamiento son las firmas de aquellas personas que van a participar. En este caso, el arrendador y el arrendatario, por supuesto. Pero también de quien vaya a ser el aval o de las personas que sean testigos de la creación de este contrato. Y como un detalle adicional, un poco extra, se recomienda que las firmas del arrendador y arrendatario no estén solo al final del contrato, sino también al margen de cada una de las hojas que lo conformen. Y bueno, compañeros, salvo su opinión personal, creo que con esto le hemos dado un recorrido general a la audiencia de lo que es un contrato de arrendamiento y todo lo que involucra. Ha sido un primer episodio bastante enriquecedor.
Estoy totalmente de acuerdo, Fer. Esperemos que lo que platicamos a nuestro público les resulte de utilidad. Pero ¿qué les parece si antes de despedirnos oficialmente les damos un resumen ejecutivo de lo que hablamos hoy? Sí, pues hoy hablamos del arrendamiento, el contrato por el cual una persona llamada arrendador cede temporalmente el uso o goce de un bien de su propiedad a otra persona llamada arrendatario a cambio del pago de la renta. Yo voy a ser más clara, específica y cortita. Todo lo que debe contener un contrato es la siguiente información: lugar, fecha y tipo de contrato, identificación y domicilio de las partes, que es el arrendador, arrendatario y si hay aval, ubicación y descripción detallada del inmueble, el precio, que es el precio pactado de la renta, los derechos y obligaciones tanto del arrendador como el arrendatario, la vigencia del contrato, la jurisdicción que se le han de someter las partes en caso de una controversia. Perfecto, pues sin otro tema que desahogar de momento, les agradecemos inmensamente por su tiempo y escucha en este primer episodio. Nuevamente, les recordamos que Hablemos Derecho, tu asesoría virtual, nos preocupa que conozcas del funcionamiento y todo lo relativo a temas jurídicos con los que podrías enfrentarte en tu vida diaria. Este será tu nuevo espacio de confianza para tratar tus dudas sobre el derecho. Por eso no podemos dejar de invitarlos a que nos hagan llegar sus consultas a nuestras redes sociales. Será todo un gusto leerlos y responder a todo lo que nos hagan llegar. Nos va a dar mucho gusto el poder apoyarlos en lo que sea posible. Y ya por último, pues queremos extenderles un agradecimiento a nuestros profesores y colaboradores del programa, al Departamento de Comunicación Social de la universidad. Y pues sin su ayuda, pues esto no podría haberse visto a la luz. Sigan atentos a nuestras publicaciones, ya que en solo 15 días sale nuestro próximo capítulo, donde hablaremos nada más y nada menos que del testamento. No se lo pierdan, nosotros somos Frida, Miriam, Manu Y Fer. y recuerden que Hablemos Derecho. su espacio de asesoría virtual de confianza. Hasta pronto. Adiós.